Andrea, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Ahí está, ¿Cómo ¿cómo andás, estás? Agus? Hola Andrea, ¿Todo ¿cómo bien? estás? Bueno, Bien, se muy bien, aprobó, por lo hemos suerte. hablado con vos en muchas ocasiones, pero finalmente se aprobó la moratoria. Quiero para todos los que están escuchando en casa que repasemos lo importante, ¿eh? ¿Quiénes pueden acceder? ¿Cuándo entra en vigencia? ¿Qué es lo que van a tener que hacer? ¿Cuándo van a estar estos turnos de ANSES? Bueno, importante, vigente, o sea, la ley está promulgada. Lo que pasa es que necesita cierta reglamentación por parte de ANSES y por parte de la AFIP. Yo calculo que va a estar lista para sacar turno dentro de 15, de 20 días. Están corriendo Mm. contra reloj. Es una moratoria amplia, es la más amplia que tenemos desde el año 2006. A mi modo de ver las cosas, y no suelo equivocarme, pero por experiencia, no porque sea una divina, esta es la última moratoria previsional que vamos a tener, con lo cual es muy importante no solo que se jubilen las personas que la pueden utilizar ahora, es decir, mujeres que tengan más de 60 años y hombres que tengan más de 65, sino también que aprovechen las mujeres que tienen más de 50 y los hombres que tienen más de 55 para poder regularizar aportes, es decir, mirar su historia laboral, ver dónde tienen baches y en esos baches completarlos, porque después de 4 años esta moratoria va a terminar y no creo que haya otra. Ayer hablábamos de lo injusto que resulta para un sector y también de una, recomposición para aquellos que estaban fuera del sistema. Sin embargo, se da en un año electoral con 700.000 nuevos jubilados aproximadamente, que implica una erogación de parte de la ANSES que va a afectar, ¿no?, al actual mundo ya jubilado, ¿o no? Mira, no nos afecta directamente porque en los presupuestos del organismo siempre están previstas estas moratorias que existen efectivamente desde el año 2005, con lo cual el presupuesto está para que la gente se siga jubilando. Ahora, es cierto que esto genera enojo en las personas que tienen más de 30 años de aportes y que lamentablemente están con jubilaciones magras y muchos de ellos con quitas, ¿no? Porque los bonos son siempre para las jubilaciones mínimas y esto genera un achatamiento en la pirámide. Ahora, yo creo que no dejan de ser dos cosas distintas. Esto lo hablábamos, Hugo, el día de ayer. Son personas que, dejemos de lado las personas que sí son los famosos planeros, que hoy tienen mi edad, tienen 40, 45 años. Estas son personas que Mm. trabajaron en negro, que no tuvieron la suerte de que le hagan los aportes ni de tener obra social y que hoy el Estado les está respondiendo con un parche que es la moratoria. Entonces, no hay que enojarse, no son personas con buen poder adquisitivo, porque si así fuera, no están pasando el socioeconómico. Recordemos que el acceso a la moratoria tiene un límite, que es una evaluación socioeconómica. Si tenés gastos altos de tarjeta de crédito o propiedades o un auto nuevo, no podés acceder. Mm. Entonces, está llegando a quienes tiene que llegar, es solamente un Es, parche y es, lo que es ahora una tenemos que hacer asistencia. es trabajar con... Es un ¿Cómo? asistencialismo, ¿no? De todas maneras, Andrea, que está bien, le pone un manto de misericordia, si vale la expresión, a la gente que menos tiene, pero no No, soluciona el problema de la Argentina jubilatoria, en donde la mayor parte de los jubilados cobran salarios o ingresos de pobreza, ¿no? no, yo te diría, te digo porque yo he contestado mensajes de miles de personas estos Sí. días. Asistencialismo en realidad no es, Hugo, porque son personas que trabajaron. Una mujer que hizo servicio doméstico toda su vida y Ujú, que realmente no puede seguir trabajando, no es que no trabajó, trabajó en negro. Esto ujú. pasa lo mismo con los trabajadores rurales, que hay una informalidad de arriba del 80%, pero en general la informalidad es del 50%. Entonces, en realidad el Estado no controla, el Estado no hace lo que tiene que hacer y como consecuencia de eso las personas no llegan a los 30 años de servicios. Te Claro. diría que en realidad es una curita por el incumplimiento del Estado. Es importante esto que decís, ¿no? O sea, al fin y al cabo, justamente porque el Estado no controla eso, después terminan dándose estos parches, que yo me quedo pensando, ¿no? Porque vos nos lo has dicho muchas veces. Este sistema que tenemos actualmente, lamentablemente, digamos, va a caducar dentro de relativamente poco, ¿no? Porque no se sostiene por sí mismo. Y digo, este tipo de cosas, ¿cuánto le toma, cuánto le va a llevar al Estado? Digo, hablemos también un poco de números, ¿no? Vos decías que probablemente sea también la última moratoria. ¿Por qué decís que va a ser la última? ¿Lo ves dentro de un marco tal vez electoral, teniendo en cuenta que estamos a meses nada más de las elecciones? No, bueno, sí, desde ya es una decisión electoral. De todas maneras, hay moratorias desde el año 2005. Las moratorias también fueron extendidas y ampliadas por el gobierno de Macri. O sea, es un reconocimiento de una realidad que hoy es inexorable. Ahora, lo que yo digo y que me preocupa, porque venimos trabajando con todo lo que está pasando en el mundo y en la Argentina, es
muchas personas no llegan porque trabajan en negro y otras tantas porque a partir de los 40, 45 años se quedan fuera del mercado laboral. Y es muy difícil reinsertarlas porque requiere de un trabajo eso, de una adecuación, de una reinvención, del nuevo aprendizaje. Y el Estado tiene que poner el foco ahí, no solo en hacer un sistema jubilatorio más sustentable, porque haya más aportes, sino ayudar a la inclusión laboral de los más 45, que digo, yo tengo 42, son personas jóvenes que van quedando fuera del mercado laboral. Hay muchas cosas para hacer para que el sistema siga progresando. Lo que pasa es que necesitamos una reforma de fondo, sobre todo para enfrentar lo que viene. Y es que cada vez vamos a tener menos personas aportando y trabajando por una cuestión demográfica y muchas más cobrando, porque vivimos por más tiempo. Digo, los avances tecnológicos y los avances en la salud hace que vivamos más. Entonces, naturalmente va a haber más personas grandes que jóvenes. Y esto va a ocurrir dentro de 15 años, no mucho más. ¿Y eso debería conllevar, por ejemplo, una extensión de la vida laboral, que uno se jubile más tarde, o no es el caso, no es necesario? ¿Cuál es tu mirada? Sí, lo que pasa es que pedir a una persona que trabaja en el puerto que siga trabajando, una persona de servicio doméstico que llegan a los 60 años con artritis, fibromialgias. Digo, por ejemplo, te doy otro ejemplo de reforma. En el mundo no hay jubilaciones anticipadas porque hay profesiones con envejecimiento prematuro. Lo que se hace es modificar la forma de trabajar para que no haya un envejecimiento prematuro. Entonces, hay muchas cosas para avanzar de fondo en un trabajo que va a tener impacto dentro de 20 años. Y los argentinos somos ansiosos. Cuando hacemos algo, y sobre todo algo que nos cuesta, queremos los resultados rápidos. Yo creo que el sistema está quebrado, me da la impresión. En otros países, por ejemplo, uno se jubila cuando llega la edad, pienso en Estados Unidos, por ejemplo, y si quiere seguir trabajando, no es que pierde la jubilación o no puede jubilarse, cobra menos hasta que deja su vida laboral. Es decir, está implementado, es decir, hay sistemas modernos. Acá los salarios son pobres, los jubilados son mucho más pobres. Se jubilan aquellos que, como vos decís, no tuvieron los aportes, pero también probablemente se metan otros de manera injusta. Eso es inevitable, porque se compran, ¿no?, los aportes, eso hay que decirlo. Y el Estado, que somos todos, solventamos, me parece, un sistema que es muy injusto y que mantiene además jubilaciones de privilegio como la de la vicepresidenta, ¿no? Bueno, eso desde ya que hay situaciones injustas y jubilaciones de privilegio son las menos, pero hay jubilaciones muy altas. Hoy yo comentaba que a veces es mejor tener un hijo abogado hoy que un hijo médico, porque vos tenés que te jubilás y le tenés que hacer juicio al Estado. También le tenés que hacer juicio a la obra social porque no te deja continuar una vez jubilado. Si tenés prepaga, le tenés que hacer juicio a la prepaga porque te aumenta la cuota a los 65 años y para derivar los aportes que te hacen, en vez del lugar al PAMI, que vayan a la prepaga. Tenés que hacerle juicio a la FIP para que no te retengan impuesto a las ganancias. Digo, es un litigio permanente de un sistema que necesita un reordenamiento en general. Y ahora salió, si bien la Corte con un decreto determinó que los jubilados no paguen ganancias, muchos jubilados que están en el exterior tal vez les corresponda, pero no fueron notificados de descuentos que les están haciendo en las últimas horas. No sé si te enteraste de eso, ¿no? Sí, ya tengo cientos de consultas en mi correo. La realidad es esta, no aplican el mínimo no imponible. Más allá de que el fallo de la Corte vuelve a ampliar el concepto y dice todos los jubilados son vulnerables, entonces no tienen que pagar impuesto a las ganancias. No obstante, siempre los fallos son para el caso concreto y si vos querés que se aplique ese antecedente a tu caso, tenés que hacer un reclamo individual que se gana por vía cautelar, en unos 4 meses dejan de descontarte. Pero en la misma semana se comunica que todos los jubilados del exterior, los que viven en el exterior, que son cerca de 21.000, les están descontando el 35% de impuesto a las ganancias, pero sobre todo también a las mínimas, que hay un montón de mínimas viviendo en el exterior y les descuentan este monto. Realmente es irrisorio porque otra vez esos 21.000 van a tener que judicializarlo, lograr un amparo con una vía cautelar para dejar de pagar. Nunca se resuelve el problema de fondo, es increíble, es parche tras parche tras parche. Ahora, los diputados, sobre todo oficialistas, festejaron como si Argentina hubiese ganado un campeonato mundial y hay que decir que es una medida mucho... Es decir, te entiendo, porque hay gente que realmente va a ser recompensada porque no le aportaron. Pero yo no sé, me parece que es una medida que... Bueno, pero lo dice ella, ¿no? Es un parche, lo ha dicho Andrea, ¿no?, muchas veces. Y es una medida muy demagógica de parte de estos gobiernos que se la pasan emitiendo para cubrir este déficit, ¿no? Porque no producen,
ni permiten las inversiones y hay que seguir emitiendo dinero para poder cubrir determinados costos, en este caso, ¿no? Que tal vez sean los más justos de todos a los jubilados, pero bueno, mientras la política no se recorta. Pero bueno, esa es una mirada. Ayúdanos a entender entonces cómo sigue esta historia. Bueno, en los próximos días, yo calculo una semana, va a salir la reglamentación del ANSES y de la AFIP y seguramente se empiecen a habilitar los turnos. Yo creo que ANSES va a estar atendiendo por las tardes también y va a estar atendiendo los días sábados. Esto es algo que suele hacerse cuando sale algún plan de este tipo. Siempre es importante tener la carpeta bien armada de entrada, porque se van a presentar al turno de forma directa si no fueron asesorados y quizás les falten formularios, documentación, sobre todo servicio doméstico, tiene que llevar unos formularios extras. Si no te aparecen todos los aportes, tenés que llevar prueba. Es muy importante aprovechar ese turno que va a costar conseguirlo. Aprovecho para decir, si hubiese implementado en la pandemia el ANSES virtual como estuvo y no eliminarlo, es una de las pocas cosas en el mundo que no avanzó, sino que volvió a retroceder. Teníamos una ANSES que atendía de forma virtual y mal o bien atendía y ahora lo desarticularon, ¿no? Es muy importante que la pandemia nos trajo muchos beneficios y entre ellos tendría que haber sido que muchos trámites se hubiesen podido resolver de forma virtual y no presencial. ¿Se desarticuló por completo ese sector? Por completo, ¿Por qué? completo. Y sobre todo vos pensás que la vida de todos nosotros pasa por la ANSES. Por eso son como unidades básicas. Porque pensá que desde que nacemos, que te dan un subsidio, digamos, un beneficio por nacimiento, hasta que te morís, que está el subsidio por sepelio, toda tu vida pasa por cosas que paga, que contribuye la ANSES. Entonces son millones de argentinos que mes a mes tienen que hacer gestiones y bueno, que sea todo presencial no es un tema menor, ni creo que sea un tema casual. Claro, totalmente. Andrea, muy claro, como siempre te Muchas agradecemos gracias. mucho por este contacto. Te mandamos un abrazo. A ustedes. Hasta luego. Bueno, vamos al tránsito. Ernesto